Hablando con Jesús en Cafarnaún, le replicaron los judíos: ¿Y qué prueba nos das para que al verla te creamos? ¿Qué obra nos muestras? Nosotros y nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Le dio a comer el pan del cielo. Jesús le contestó: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 30 al 35. No hay razón para resistirse al Espíritu de Dios. La obra de Dios es creer en aquel que le ha enviado, y esa es su propia obra. Y el verdadero pan del cielo es el pan de Dios, y es el pan que vence la muerte y trae a la vida. Notas amables a la palabra de Dios, martes 28 de abril, año 2020. ¿Cómo entender el mensaje del Nazareno? De acuerdo al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que es el capítulo del pan de la vida, del pan de vida eterna, de la Eucaristía, de los signos, de las maneras como se manifiesta Dios y da a conocer todo su mensaje de vida eterna. ¿Cómo hay algo que no lo permite que funcione perfectamente? Y ese algo se llama resistirse al Espíritu de Dios, resistirse a la palabra de Dios, confundir las dos acciones en que se mueve un ser humano entre la carne y el espíritu. Como tratar de vivir a un vaivén: ¿tengo yo la razón o la tiene Dios? ¿O mi razón es esta y no la razón de Dios? ¿O le pido a Dios razones? ¿Qué pruebas nos muestras para que nosotros creamos que tú eres el Hijo de Dios, el enviado? Entonces el hombre entra a resistirse al Espíritu de Dios. Cuando la persona se resiste al Espíritu de Dios, queda sin elementos de juicio en su conciencia, porque ya no hay ninguna palabra que lo ilumine, que lo proyecte, que le ayude a discernir el problema que está sucediendo. Hay un acontecimiento que me parece importante, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 7, a partir del verso 51. Y está narrando el momento histórico del fin de la misión apostólica de Esteban. Es un hombre lleno de Dios. Esteban se caracteriza por ser una persona llena del Espíritu de Dios. No se resiste a Dios, habla palabra de Dios, se sostiene según la palabra de Dios, aprendió bien la lección de hacer la voluntad de Dios. Y llega el último momento de su vida y se defiende con lo mismo, con el Espíritu de Dios, y habla a los miembros de Sanedrín y les dice: rebeldes, paganos de corazón, cerrados de oídos, se resisten al Espíritu Santo de Dios, igual que sus padres lo hicieron. Es decir, le dice en la cara al Sanedrín y a la gente de su época: ¿por qué cometen tantos errores resistiéndose al Espíritu de Dios? Cuando ellos lo escucharon, se llenaron de ira, rechinaron los dientes y abalanzaron contra él. Él levantó la mirada al cielo, él comenzó a hablar con Dios, y ellos, mientras tanto, el santo dobló las rodillas, exclamó con una voz diciendo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Saulo estaba de acuerdo con su muerte, dice el texto bíblico. Si uno se ubica en ese capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, aprende una buena lección: no resistirse al Espíritu de Dios. No creer que yo puedo más que Dios o yo tengo el poder de Dios. El Papa Francisco
La semana pasada, en una de sus homilías, advertía que el poder del sacerdote se llama servicio, se llama caridad, se llama disponibilidad. Entonces yo no es que tenga el poder de Dios, es Dios quien me permite hablar y hacer tantas cosas buenas por los demás gracias al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo logró? No se resiste al Espíritu de Dios. Las personas se resisten al Espíritu de Dios. Algunos terminan como ateos, otros terminan detestando la misma religión, otros critican, otros están en contra de la iglesia. Resistirse al Espíritu de Dios, no aceptar o echarle la culpa a Dios, hablar mal de Dios, decir que estamos sufriendo esta pandemia por Dios. Hombre, ¿en qué cabeza cabe eso? En ningún momento. Ese es un espíritu totalmente fuera de la gracia de Dios. Leer ese capítulo tan interesante en el Evangelio de San Juan, ese capítulo 6, va a entender que el Espíritu de Dios, Él es el pan de vida. Y comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús, aceptar el camino que Él enseña. ¿Y cuál es el camino que enseña el Maestro de Nazaret? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan, verso 34. Así que vivir como esa experiencia de la fe significa dejarse alimentar por Dios, construir la existencia no sobre los bienes materiales, no sobre el orgullo, no sobre la prepotencia, sino sobre la realidad que no perece, los dones de Dios y su palabra y su cuerpo. Y así lo decía el Papa Francisco en una homilía en la Casa Santa Marta un 19 de junio del año 2014. No hay que resistirse al Espíritu de Dios, es la gran lección para hoy. Hay que ser más humildes, escuchar a Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, hacer la voluntad de Dios, caminar según la palabra de Dios. Muchos se equivocaron en la historia y se siguen equivocando, sí. Basta darle una vuelta a la Santa Biblia. ¿En qué momentos, así como trascendentales, los profetas o los apóstoles dijeron esa palabra, no se resista al Espíritu de Dios? Por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 63 de esa profecía. Ellos se rebelaron y contristaron contra el Espíritu de Dios, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. El apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en ese capítulo 4, les dice a los de Éfeso, no entristezcan al Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que los selló a ustedes para la redención. Y en ese famoso libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 7, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, se resisten al Espíritu Santo de Dios, como lo hicieron vuestros padres y también lo han hecho ustedes mismos. San Pablo le dice a los que viven en Galacia, y según ese capítulo 5 de la carta a los Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice San Pablo, y el del espíritu es contra la carne. Ustedes se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean hacer, porque hay una contradicción, carne, espíritu, materia, forma de ser de la persona. El profeta Zacarías advierte a los judíos de su tiempo, en ese capítulo 7, ustedes endurecieron el corazón como el diamante para no escuchar la ley ni la palabra de Dios. San Pablo a sus hermanos en Corinto, y según ese capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, dice San Pablo, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque para entender las cosas de Dios se necesita discernirlas espiritualmente. Qué buena lección para la vida espiritual, para la vida apostólica, para la vida eclesial. No hay razón para resistirse al Espíritu de Dios.